Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Laura, que ya sois un poco habituales en el canal, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy tengo el placer de que me vuelva a acompañar Jorge González, profesor de Relaciones Internacionales y colaborador en Descifrando Guerra. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, buenas. Pues bien, más o menos. Y bueno, también tengo el gran placer también de contar hoy con Claudia Luna Palencia, periodista, escritora y corresponsal en la Moncloa. ¿Qué tal estás, Claudia? Con el gusto de saludarlos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar primero dando paso a Laura, que se encuentra ahora mismo en Ucrania y que nos cuente un poco cómo está viviendo estas últimas horas y si tiene la sensación de que un poco se están retirando las tropas un poco de Wagner en Bakhmut, la situación no es tal como se cuenta, la contraofensiva ucraniana que se habla mucho de ella, cree que avanza, que no avanza. Cuéntanos un poco cómo estás viendo todo. ¿Cómo está la situación centrado en Bakhmut o un poco en general? Un poco en general, sí que es también un poco en Bakhmut porque es donde más se está hablando con Prigozhin, Wagner. A ver, la situación ahora mismo es muy compleja, lo que está sucediendo en Bakhmut, ¿vale? Es una situación que también refleja cómo, porque el frente es muy amplio, no solo es Bakhmut, ¿vale? Entonces refleja lo que también puede suceder, lo que está sucediendo en otros frentes. Lo que vemos claramente en Bakhmut es que la estrategia de Ucrania de resistir y aguantar en esa ciudad obviamente es por algo, que la cantidad y el alto número de bajas no es en vano, que hay una estrategia detrás obvia. Cuando Rusia anunció y comenzó esa ofensiva de invierno, nos estamos dando cuenta que no han logrado los avances que estaban esperando. Entonces esta estrategia que el ejército ucraniano está haciendo en Bakhmut obviamente está funcionando. Es más, en las últimas horas han conseguido recuperar algunos kilómetros cuadrados de territorio en los flancos de la ciudad, y también es muy importante ver la diferencia entre ambos ejércitos, entre el ruso y el ucraniano, como un ejército que es el ruso obviamente es menor, tiene menos armamento para luchar y aún así está resistiendo. El ejército ucraniano ha aprendido a tener una muy buena coordinación y comunicación, eso es muy importante, han sabido dosificar, administrar y guardar bien la munición que tienen para poder, digamos, un poco ser más selectivos con los objetivos, cosa que los rusos en teoría, bueno, en teoría no, en la realidad les superan en número y les superan en armamento y no están consiguiendo los avances, y también aparte porque hay una fisura muy grande dentro de todos los componentes del ejército ruso, no solo el ejército del Ministerio de Defensa, también entre los grupos de mercenarios como los Wagner y los chechenos hay problemas, hay fisuras internas, también fisuras internas políticas, y eso también se está viendo en la realidad, lo que está pasando, como el grupo Wagner también está declarando que no tienen suficiente munición, que sus hombres están muriendo por decenas, por cientos, y eso se está viendo reflejado sobre todo en el campo de batalla, como hasta hace 2 días quedaban literalmente 4 calles contadas en Bakhmut, 4 calles, y aún así les siguen resistiendo. Todo esto también es una estrategia obviamente de cara a la contraofensiva. En cuanto a la contraofensiva, no es que haya muchísima información, hay un blackout de información, obviamente. Se están repitiendo, eso sí, los mismos patrones que cuando han hecho las otras contraofensivas, se están repitiendo. Dicen que todavía no la han comenzado. Yo que estoy aquí en el terreno, para mí ya han comenzado la contraofensiva en cierto sentido. ¿Por qué? Porque una contraofensiva no solo es el avance ucraniano sobre el terreno, también es todo lo previo. Ya les están atacando las retaguardias, les están atacando los almacenes de municiones, les están atacando los depósitos de gasolina, de todo. Esto se está repitiendo los mismos patrones que las veces anteriores, para intentar ahogarlos, para intentar o que se retiren, como sucedió en Gerson, o ahogarlos, encerrarlos y poder así avanzar. Entonces, que la contraofensiva, como dicen, no ha empezado. En cierto sentido no, en cierto sentido sí. ¿Queréis preguntarle lo que queréis ya que está ella contando? Creo que lo he resumido muy rápido todo, así un poco. También quiero decir que hay muchísimo movimiento militar en todo el frente, muchísimo movimiento militar, muchísimo movimiento de armamento. También quiero contaros algo, por ejemplo, cuando digo de que los ucranianos son más selectivos con los objetivos. El otro día estuvimos en una posición ucraniana de misiles múltiples y todo, y preguntamos y dijimos, ¿vosotros lanzáis absolutamente todo? Y dicen, no, porque no tenemos suficiente. Nosotros hemos aprendido con la escasez de munición a ser más selectivos, incluso con armas que digamos que no tienen, se me ha ido la palabra, ¿cómo puede ser esto?
que no tienen mucha puntería, por así decirlo. Así como los rusos a lo mejor por tener más lanzan a diestro y siniestro, nosotros tenemos que seleccionar muy bien el objetivo y hemos aprendido a ser más selectivos. En apoyo a lo que vos decís, es importantísimo. Lo último que dijiste me parece importantísimo porque de alguna manera muestra el cambio de mentalidad cultural dentro de Ucrania, donde se abandona la estrategia soviética de la saturación por el número y se cambia a una lógica de precisión. Si eso lo traspolamos a la economía e inclusive a la política, está reflejando una variación en la forma de Ucrania que, sin fantasías, viene desde el Euromaidán y también refleja la necesidad de abandonar la órbita cultural soviética, y me parece que a veces en los pequeños gestos es donde lo podemos empezar a encontrar. Hay un factor muy importante que es el espíritu de los soldados. La mayoría de los soldados ucranianos que están luchando por su espíritu y por las ganas de recuperar su tierra y por su tierra. Eso hace mucho para que sigan aguantando. No han sido obligados, no saben que si son desertores no los van a matar, están aquí, están en el frente luchando porque quieren y porque por ese sentimiento hacia su país, esas ganas de recuperar lo que sienten que es suyo. Claro. Yo creo que lo de Bakhmut nos revela muchos aspectos, no solamente en el campo militar, en el campo de qué tan insuflados de valor y de inspirados por recuperar, ¿no?, su tierra, su patria, su libertad, su terruño, están los ucranios, sino también, bueno, hemos visto a lo largo de más de un año, ¿no?, de la invasión, todo lo que ha venido filtrando tanto la inteligencia militar estadounidense como la inteligencia militar británica, todo lo que se ha sabido, ¿no?, de estos altos y bajos que ha tenido pues, la defensa, la contraofensiva, la invasión, intentaron tomar Kiev, después se han quedado replegados pues, en esta zona del Donbass, ¿no?, Lugansk, etcétera, Zaporilla, pero creo que lo de Bakhmut está marcándonos, es mi punto personal de opinión, un punto de inflexión que revela las pugnas internas que hay en el núcleo duro que rodean a Putin, ¿no? Y que hay como dos bandos ahí que están jalando, ¿no?, la cuerda o jalando de un lado, de un extremo a otro, y estamos viendo, bueno, a ver quién gana. Si Prigozhin, si el ministro de Defensa, Shoigu, ¿quién va a ganar de los dos? ¿Quién va a ganar? ¿Quién finalmente va a terminar imperando, ¿no?, sobre de la mentalidad de un Putin que está cada vez pues, más abigarrado, que sus planes se han roto, ¿no? Pensaba que iba a tomar rápidamente Kiev, se han roto esos planes, ha tenido que echar mano hasta del material soviético viejo, caduco que tiene ahí, ha sacado todo lo que puede sacar y bueno, estamos viendo por supuesto que en esta etapa, como bien lo señala Laura, esa utilización prioritaria de esa escasez de armamento que hay y de suministros, porque la tenemos en ambos bandos, tanto la escasez de suministros por parte de Rusia a sus elementos que están adentro, ¿no?, de Ucrania, como los suministros que nosotros como aliados le estamos dando a Ucrania. Pero yo desde luego creo que Bakhmut es un punto de inflexión muy importante que va a marcar el derrotero de los próximos meses al respecto de lo que pueda suceder definitivamente con la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Jorge, ¿qué opinas de todo un poco lo que se está hablando? Yo pues, principalmente estaba quedando, antes de que se me olvide, quería hacer una pregunta a Laura, si no te importa. Sí. Algo que he visto yo aquí en las últimas semanas, sobre todo, realmente desde mediados de marzo, pero más recientemente, es que se ha reportado, sobre todo hablo aquí en base a los reportes del alto mando ucraniano, que es los datos que se publican diariamente, de que ha habido un incremento significativo del uso de la Fuerza Aérea rusa en la región del frente. No sé si puedes hacer alguna pregunta al respecto, si puedes confirmarme si realmente es así o cuánto ha cambiado realmente la situación. Te lo confirmo de manera directa e indirecta, visto por mis propios ojos
y también porque vamos mucho a puntos de estabilización y quedamos muchos con altos mandos y vamos también a las posiciones de frente de los altos mandos, donde vemos también las imágenes, no solo presentes fuera, en tierra, en las trincheras y en el frente, sino también desde las posiciones de los altos mandos, y vemos ese incremento de ataques aéreos, todo ese incremento lo hemos visto. O sea, es cierto, 100%, vamos. Y da miedo, ¿para qué te voy a mentir ver eso? Me lo puedo imaginar. ¿Crees que puede ser particularmente significativo? Porque el cierto es que las cifras que yo me he manejado recientemente indican que el incremento ha sido muy significativo, hasta el punto de que es una preocupación pero te real. digo, no solo, obviamente, a ver, ¿cómo lo explico? Aquí en el frente atacan mucho, ¿vale? No solo en la línea del frente, sino también en localidades cercanas al frente, ¿vale? Donde también hay civiles. Sí es verdad que toda esta zona está muy militarizada, hay militares en todos lados. Desafortunadamente, muchos de los ataques son a edificios residenciales y zonas de civiles. Y muchos de estos ataques es por aviación. Y la verdad que es una pena ver eso. No solo en el frente, en el campo de batalla se ha incrementado la presencia, sino también con los ataques a civiles en zonas de frente o cercanas al frente. Y eso es algo que se está viviendo muy a diario. Por ejemplo, Avdiivka. En Avdiivka es algo que se ve diario, esos ataques. ¿Y dirías que está teniendo algún, o sea, más allá de obviamente ese obvio temor y ese obvio preocupación por el hecho que se ha incrementado, ¿crees que está teniendo algún tipo de efecto sobre las fuerzas ucranianas en este momento? Dirías, obviamente es pronto para especular porque realmente es una dinámica reciente, ¿no? Pero por preguntar un poco si te da la sensación de que cambia algo eso. No, mira, la última vez que he estado en el frente, literalmente en el frente, en las puertas de Bakhmut, estuve hace 2 días, que vivimos unos momentos muy complicados porque nos lanzaron Grad y fue muy complicado, con todos los soldados con los que hablamos en primera línea y con todos los que a lo mejor hacen rotación o tienen un par de días de descanso y podemos hablar. Obviamente mentalmente muchos están mal, obviamente, son muchos meses. También tengo que recordar que muchos de los soldados que están luchando en el frente llevan meses sin rotación, eso es muy duro psicológicamente, nos hablan de los estrés postraumáticos que tienen, eso es muy heavy, pero a pesar de todo no influye el incremento de ataques, el incremento de uso de aviación, no influye en el espíritu de ellos, no influye para nada. Están muy seguros de lo que están haciendo y saben que lo que están haciendo sirve, es una estrategia que están teniendo y confían en esa estrategia. Y para poner en contexto lo que decís vos, es que por lo menos en las redes, las confirmaciones por esta cuestión de mantener el secreto operacional, esto se hace en ambos lados. Tarda más o menos 48 horas en confirmarse una noticia, pero lo que vos estás contando es coherente con lo que empezamos a saber respecto a que al menos en estos momentos se empieza a ver el resultado, y ahora voy a la pregunta, se empieza a ver el resultado de haber aguantado la posición y ya saben en el frente los avances en el norte y en el sur de Bakhmut, se comenta, pero ya quedó liberada la información. Te pregunto, sabiendo que está liberada. ¿Puedes repetir, por favor? Si ya llegó si ya se difundió en el frente, en Bakhmut, la novedad de los avances en Sako Ivantseti y en otra localidad del sur, que no me animo a pronunciarla porque la voy a pronunciar mal. Sí, se saben, igual que, por ejemplo, no sé si sabéis que también las tropas rusas han tomado una pequeña localidad a las afueras de Avdiivka, no sé si os habéis enterado de eso. Se sabe todo, lo saben incluso antes que el resto del mundo, se sabe todo. Además, muchas veces nos enteramos de lo que está sucediendo gracias a los que están dentro. Increíblemente hay soldados muy buenos dentro que dan información 24 horas de lo que está pasando dentro. Y es tanto cosas buenas como cosas malas. Es duro a veces leerlo, pero bueno, pero sí, lo saben. ¿Y esto forma parte del espíritu que vos sentís que se siente dentro de la tropa? Sí, muchos de ellos lo dicen que están agotadísimos, muchos... es que no me puedo llegar ni a imaginar qué es lo que se tiene que sentir vivir 24 horas durante tantos meses ahí luchando. O sea, tiene que decir lo que os digo, estuve hace 2 días y estuve 7 horas todo el rato bajo bombardeo y yo diciendo, y estaba justo fuera de Bakhmut, estaba viendo todos los edificios, las columnas de humo, todo fue horrible. Y yo diciendo, madre mía, los que están dentro, ¿cómo pueden aguantar tanto tiempo? Es algo que, por un lado, es fascinante, yo qué sé, no sé, es alucinante, pero sí, todo lo que mayormente sabemos y muchas veces antes de que salgan las propias noticias es gracias a los que están allí en el frente. Es más, hay mucha información que no sale
que se queda aquí. Laura, la noticia que tenemos de última hora habla de esa retirada de una tropa de infantería motorizada, la número 72, perteneciente a Rusia, que el propio Prigozhin está confirmando. Lo han confirmado también los ucranianos, lo han confirmado. ¿Qué sabes al respecto? Pues sé más o menos lo que creo que sabemos todos, que se retiraron, en teoría se retiraron de las posiciones una vez que ya perdieron el terreno, que obviamente es algo que sí hemos llegado a ver nosotros mismos por las imágenes de drones en directo, porque nosotros estamos trabajando desde hace varios días con unidades de drones. La cantidad de regueros de muertos. Qué barbaridad. Eso es... Mira, el otro día en una de las posiciones de mando, ¿vale? Con los drones y todo. Empezamos a ver las trincheras y tal, y me empiezo a fijar que había muchas cosas en la trinchera, hasta que me di cuenta que eran cadáveres. Y les digo, ¿son ucranianos o son rusos? Porque no sé, los ucranianos llevan cintas, distintivos de colores para diferenciarlos, ¿vale? Había trincheras repletas de soldados ucranianos muertos y trincheras repletas de soldados rusos, repletas. O sea, era uno tras otro durante minutos. Así que lo de que han dejado detrás 500 soldados rusos muertos de su mismo bando, obviamente me lo creo más, seguramente más, por lo que nosotros mismos hemos visto, vamos, o sea, seguramente más. Pero sí, la información es esa, que se retiraron por el terreno que estaban perdiendo. Obviamente no hay coordinación, no hay comunicación entre ellos. En teoría era porque Prigozhin les iba a dejar, que si los flancos ya dijo que lo iba a dejar a las unidades del Ministerio de Defensa ruso. Ahí ha habido un fallo de comunicación entre ellos. Ahora unos dicen que se esperaban que estaban unos, que se esperaban que estaban los otros. Obviamente esto es un reflejo más de las fisuras que hay dentro, de la falta de comunicación de ellos y lo que les está haciendo flaquear y perder. Claro. Es que la oligarquía... Porque uno de los mayores ejércitos del mundo está perdiendo contra un ejército que tiene menor cantidad de soldados, menor cantidad de armamento, y aún así está perdiendo, porque es la estructura interna que no está fisurada. Claro, la oligarquía interna rusa se está resquebrajando. Tienen pugnas internas muy fuertes. Y bueno, también hay que recordar que el único país en el mundo que ha tirado 2 bombas nucleares pues ha sido Estados Unidos. Y que después de eso, ¿no? Ha habido muchas otras guerras, invasiones y demás, y ni Estados Unidos ni en su momento la Unión Soviética pues ha vuelto a utilizar material nuclear, ¿no? Mira, respecto a eso sí voy a hacer un comentario. Que el otro día además nos dijeron los militares aquí. Dicen, no tenemos miedo a lo que vaya a pasar. A lo único a lo que tenemos miedo es a una bomba nuclear. Lo único. Es a lo único que temen. Y ahí... Porque claro, al estar tanto tiempo aquí no eres consciente de que eso de verdad puede llegar a pasar. Es algo que dices, eso no va a pasar, que al final todo acaba pasando. Y cuando nos dijeron eso los militares, nos volvimos a dar con un choque de jarro de agua fría de realidad, vale, si lo dicen los mismos militares, vamos a volver a tenerle respeto a que puede existir esa posibilidad. Claro. No sé si queréis preguntarle alguna cosa más a Laura. Sí, yo quería hacer una pregunta más, si no era molestia. Precisamente teniendo en cuenta una curiosidad que tengo a este respecto. Unos temas que más ampliamente se han debido debatir con 1 millón de versiones en los últimos años de guerra es la cantidad de las bajas, respecto a las bajas, el número de bajas. ¿Qué idea, qué tenéis allí, los que estáis en el frente, de cuál es la realidad realmente? Porque yo he escuchado de todos, he escuchado de todos los 2 meses, entre las filtraciones estas que hubo del Pentágono, entre las declaraciones de unos y otros y demás. Realmente uno no se hace la idea realmente de qué número de bajas puede haber realmente en el conflicto ucraniano. ¿Qué idea manejáis? Que imagino que un dato específico no, pero ¿qué idea manejáis los que estáis allí en el frente? Dato específico no hay. Sí es verdad que incluso he llegado a escuchar quejas de mismos soldados ucranianos diciendo que se debería de empezar a dar cifras porque son muchos, son miles de soldados los ucranianos caídos y eso es algo que es innegable, pero innegable. No se dan cifras, pero sí se saben que son muchos. También es verdad que puedo llegar a entender un poco la estrategia de no querer decirlo por el tema de la mentalidad ucraniana, para no darles un bajón, para que sigan animados, porque es muy fuerte tener que decir el número de soldados caídos al día. Eso desestabiliza mentalmente a una población que quiere seguir resistiendo, entonces no es conveniente decirlo, pero todos
todos son conscientes en que son miles. Todos son conscientes en ello, todos son conscientes de que en Bakhmut están muriendo decenas y decenas y decenas al día. Solo con decirte que en los puntos de estabilización de militares, que hay muchísimos, muchísimos más. El otro día atacaron uno en Chasillar y murieron varios médicos y soldados. Dependiendo del punto de estabilización, te pueden llegar 100, 200, 300, 400 soldados por día. De heridos, muchos de ellos no sobreviven y esos solo son los heridos. He llegado a ver cómo los soldados se llevan a los cuerpos de los soldados ucranianos se llevan a los cuerpos de sus camaradas, de sus compañeros, encima de los tanques, uno encima de otro, para sacarlos del frente, los cuerpos. Hay muchos cuerpos que no se pueden recuperar, están en zona de fuego cruzado, entonces es muy complicado. La cantidad de cuerpos también desaparecidos, quemados o directamente bajo los escombros de los edificios, son conscientes en que son miles y miles, ¿eh? O sea, saben que la cifra no es baja, pero también saben que no la van a decir. No sé si quieres añadir alguna cosa más a Laura, si no, Laura, para no entretenerte... Una pregunta muy sonsa y muy snob, pero que hace tiempo quiero preguntarle. Las mujeres en el ejército ucraniano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues te hago una aclaración, porque sos la única mujer que está en el frente de batalla, ya te lo dije alguna vez, y nos estás humillando a los heteropatriarcales machistas de esta sociedad. Las mujeres ucranianas, los soldados, pues mira, es dependiendo. Muchas, la mayoría están en temas de puntos de estabilización, médicos, soporte psicológico, pero hay muchas que también están en el frente luchando con un par de narices, la verdad, las tías, a pesar de todo, de lo que les puedan decir, muchas están en el frente luchando, otras están en punto de estabilización, tienen tareas de doctores, tienen otro tipo de tareas, pero muchas están en el frente. Obviamente la mayoría son hombres, obviamente, en el frente luchando, digo, con armas en mano, pero las hay mujeres. Y en cuanto a mujeres periodistas en el frente, ha habido más, pero creo que soy la que más ha durado y la que sigue yendo como loca. Que bueno, después de lo que le sucedió ayer al periodista de AFP, ya, hombre, digamos que te vuelves a ser un poco consciente, ¿no? De dónde te estás metiendo. Porque llega un momento en el que después voy a hacer dentro de poco en total 365 días aquí. Es como dejas de normalizar lo que es anormal para volver a verlo normal otra vez después de lo que sucedió. Bueno, a mí me gustaría preguntar si en esta escena bélica en Bakhmut, es más esos muertos de un lado y del otro por el uso de drones, es por refriegas cuerpo a cuerpo, ¿cómo es? ¿Entre trincheras? La mayoría, por todo lo que nos cuentan y también por lo que vemos y presenciamos, por artillería, morteros, por este tipo de armamento. La mayoría. Después están también los combates cuerpo a cuerpo, que también mueren muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Lo que pasa que es lo que digo, cuando suelen morir en esa situación, como los cuerpos no se pueden recoger, no se sabe si muchos están desaparecidos, capturados, muertos. Ese es el problema con los combates cuerpo a cuerpo. Pero digamos que la mayoría de daños infligidos suelen ser con múltiples artillerías, sobre todo mortero, con drones también, pero los drones no tienen capacidad de matar a tantos a la vez, por eso suelen utilizar también mucho la artillería. Con los drones primero lo que hacen es localizar las posiciones, esas coordenadas se les manda a la artillería, a los morteros, a los múltiples, a todo tipo de armamento, y ya van o a los helicópteros, a los aviones, o a los cazas, a lo que sea, y ya van. Después también están los drones, que van también con las granadas y que también lanzan. Lo que pasa es que una granada no tiene capacidad para matar a un gran número de personas. Sí es verdad que muchas veces aprovechan cuando están metidos en una trinchera, varios en el mismo agujero, pues aprovechan, pues después también cuando vengan sueltos y tal. Pero lo que más daño inflige básicamente es este tipo de armamento. El mortero. O sea que está haciendo una artillería, batalla, sobre todo. Es una artillería, es una batalla de artillería de todo esto. Drones, artillería, básicamente. Y después ya también están las batallas de trincheras, las batallas cuerpo a cuerpo, que eso, inhumano, un poco inhumano. Un poco claro, mucho. Bueno, en la guerra todo es inhumano, pero hay niveles ya de inhumanidad. Está haciendo también como
una especie de conflicto en el caso de recuperación de calle por calle, barrio por barrio, una guerra de guerrilla. Sí, eso está sucediendo dentro de la ciudad y lo que hacen desde fuera, o sea, tienes la ciudad y a las afueras, la parte ucraniana, está todo repleto de posiciones ucranianas y ellos lo que hacen es ayudar a los que están sobre todo dentro de Bakhmut. Les dan posiciones, les dan todo, también con los drones y con los militares que están dentro, cogen las posiciones y desde fuera, desde las afueras, lo que hacen es con las coordenadas lanzan hacia la ciudad, hacia donde están las tropas rusas, los Wagner. Sí, una de las cosas que no sé, que cuesta entender, y le voy a llevar a Laura esto, las posiciones a las afueras de Bakhmut están un poco más elevadas que la ciudad, y Ucrania ya preparó, ya midió cada zona, entonces cada vez que se acercan los rusos, cada vez que toman una zona, saturan esa misma zona los ucranianos con bombardeos y con contraataques, y esto es un poco lo que ha hecho durar la defensa de Bakhmut, mucho más allá de las previsiones de los especialistas que decían que básicamente caía en 1 o 2 semanas, ya van 10 meses, y en parte por eso he dicho que lo de Bakhmut es muy complejo, pero es muy importante porque ahí se está viendo las diferencias entre ambos ejércitos, un ejército superior y un ejército inferior, pero el inferior les está aguantando. Ahí se ve también la coordinación que hay dentro de cada ejército y eso es muy importante. Claro. Si queréis ya despedimos a Laura para no entretenerla más, vale. Laura, adiós. Laura, pues cuídate mucho, mucho gusto. Muchísimas gracias. Un placer a todos, espero poder volver a hablar con vosotros. Pues cuídate mucho. Seguro que sí. Sí. Cuídate mucho. Muchas gracias, un beso grande a todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues muy valiente, ¿no, Laura? Y además, bueno, todo lo que nos ha contado, porque ella está dentro y son dudas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Al respecto de qué tipo de guerra, ya sabemos que es una guerra convencional, pero bueno, yo quiero volver a insistir en que, pues, lo de Bakhmut me parece que terminará siendo un punto de inflexión en el desarrollo presente de la invasión, ¿no? Vamos a ver qué pasa también con estos movimientos que se están dando. Está en estos momentos un enviado de Lula da Silva en Kiev, ¿no? Vamos a ver qué tanto realmente se puede llegar a lograr construir pues una propuesta de paz o de negociación que yo cada vez veo más lejana, más difícil de construir, ¿no? Dadas las decisiones de Putin de anexionar a la Constitución rusa los territorios invadidos, yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? Se debió haber hecho esa negociación en marzo, en abril, en mayo del año pasado, pero después del verano, con lo que se ha sucedido, pues yo veo cada vez más difícil de que se pueda realmente llegar a una mesa de diálogo, ¿no? Yo personalmente a ese respecto considero que en todo caso, lo primero de todo es, yo creo que este año no va a haber ningún tipo de acuerdo, ninguno. Si llegará el año que viene, en mi opinión. Y también que si llega será un alto el fuego y a ver en qué condiciones. Yo con una posibilidad de una resolución del conflicto en acuerdo de paz, para mí resulta totalmente imposible a día de hoy. O sea, no contemplo cómo podría ser. O sea, yo además, ha sido mi opinión casi desde el principio, para mí la guerra de Ucrania va a terminar a la coreana. Va a haber un alto fuego permanente, un armisticio en algún momento que va a congelar las líneas de frente, pero no va a haber una resolución como tal del conflicto. Eso sí lleva siendo mi opinión desde que estalló la guerra y yo creo que por ahora no he visto nada que me haga pensar lo contrario. Quizás como esto es, ya quedó viejo el término, pero como es una guerra de autor decidida por Putin, quizás habrá que reevaluar el escenario si Putin, por cuestiones de la edad o de la política, deja el escenario. Es decir, ahí tendremos que ver quién es su sucesor, qué clase de fuerza política llena su espacio. Yo creo que recién ahí, y luego de ver cómo es el resultado de la guerra. Todavía no sabemos cuánto podrá avanzar Ucrania, si puede retomar. No es lo mismo que retome Melitopol o Mariupol, que si retoma el sur de todo el sur,
si avanza sobre una parte de Ucrania, si rodea Luhansk. Son muchas las variables todavía para saber cómo se va a producir una negociación sin emparentarla con el resultado de la guerra. También podría ser que Ucrania no avance tanto como se supone. También depende del apoyo. Yo, por ejemplo, no soy tan optimista al respecto. No, es que por eso digo, son tantos los factores que tenemos que poner. Lo que sí estoy seguro, y esto para mí es una variable inamovible, es que el actual estado de cosas no permite una negociación, en tanto Putin siga sosteniendo una parte tan grande de Ucrania y una postura absolutamente intransigente desde lo militar, convencional y nuclear. Creo que es muy difícil que se acepte una negociación desde el lado ucraniano y menos aún desde el respaldo occidental, porque de lo que se trata esta guerra, más allá de lo que es específico para los ucranianos, se trata de cuál es el lugar que ocupa Rusia y su actitud respecto a la soberanía de otros países dentro del escenario de poder. De manera que sin debilitarlo a Putin, yo no creo que Occidente negocie. Sin hacer retroceder a Putin, no creo que Ucrania negocie. Pero tenemos que esperar a ver ahora qué es lo que sucede, porque todo esto depende de el resultado de los próximos meses de combate. Yo me preguntaría si en mayo de 2023 a la Casa Blanca, al Pentágono, a Biden, a los estrategas militares, a los asesores, a las empresas militares que se están forrando de dinero con esta guerra, si en mayo de 2023 a Estados Unidos le interesa que haya una mesa de paz, que haya un alto al fuego, porque esta también es una guerra de desgaste, y a Estados Unidos es el principal interesado de que Putin siga sangrando, de que a Putin le vaya bien mal, y que se fracture la oligarquía que lo detiene, y que la gente que está viendo a morir a sus hijos, a sus nietos, a sus primos y demás, se enoje cada vez más con Putin y se irrite. Entonces a Estados Unidos le interesa que se alargue la guerra también, porque su gran apuesta es que Putin termine cayendo sí o sí, de alguna manera, termine debilitado. Entonces, el que suceda, por eso vuelvo a repetir, que Bakhmut es un punto de inflexión, revela muchísimas cosas, porque para comenzar, el principal interesado en ganar la guerra, la invasión, las posiciones es a Putin. Entonces, estamos viendo que están dos brazos militares enfrentados en una estrategia en la cual está resultando ya irracional, porque están confrontados el grupo Wagner con el ejército de Rusia, cuando deberían de estar unidos para avanzar lo más pronto en la toma de posiciones y en hacerse pues con más territorio en Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que eso revela que esos grupos ultras, esos grupos nacionalistas que han avalado en su momento esa toma de decisiones de Putin, de decir, venga, este es el momento para invadir, ¿no? Ahí hay una pugna muy fuerte que puede terminar verdaderamente con la carrera política de Putin y con su poder, ¿no? Eso es lo que yo creo que puede llegar a pasar. Sí, y es la apuesta de Estados Unidos. Sí, también hay más interesados en que la guerra continúe. Particularmente me refiero a otras potencias como Turquía, India y especialmente China, que quieren convertir al oso ruso en una vaca lechera por su inmensa cantidad de recursos, porque en la medida que es debilitada en lo estratégico, su capacidad para negociar la venta de la inmensa cantidad de materias primas que tiene se reduce, y esto lo vemos, por ejemplo, con las negociaciones a precio de descuento del gas y el petróleo que entrega. Si China quisiera que Rusia gane la guerra, ya lo hubiera apoyado. Entonces, me parece que además de las armas, también hay una configuración del escenario internacional en donde Putin cometió el peor error, en mi opinión, es no haber pensado que medía 1,90 m y no haber entendido su verdadera altura como estadista,
y ahora quedó preso de esas ambiciones que son históricas, que son naturales del resto de las potencias, que ven, insisto, en donde Putin ve un oso furioso, el resto ve una vaca lechera, a la cual van a exprimir hasta que termine de dar, hasta que ya no tenga más leche para dar. Y por eso es un diagnóstico un poco raro para el que hago, pero trato de graficar lo que, en mi opinión, es el cruce de intereses que hacen que esta guerra no se haya resuelto en 2 minutos, porque tranquilamente, si Estados Unidos, Europa y China se sentaban con Putin y le decían, señor, usted se tiene que retirar, porque si no, no va a negociar con nadie, sus fronteras se van a cerrar. Y lo mismo Turquía. El Mar Negro no lo vas a poder usar y se te van a congelar los mares y no vas a poder sacar por acá tu producción. La guerra se terminará en 2 minutos. Claramente, la intencionalidad todavía la tenemos que terminar de decodificar para entender lo que realmente está sucediendo bajo la superficie de los combates en los campos de batalla de Ucrania. Esa es mi visión al respecto. Pues muy brevemente, lo primero es, coincido que los intereses de las potencias extranjeras van a facilitar el que tarde más en resolverse el conflicto ucraniano, pero no los pondría todos necesariamente tan en contra de Rusia, en el sentido de, por un lado, sí, a Estados Unidos le interesa que Rusia se desgaste lo máximo posible este conflicto, eso es innegable, pero al mismo tiempo no le interesa que el conflicto dure ad infinitum. Principalmente porque Estados Unidos tiene un problema más grande que Rusia, que es China. Cuanto más tiempo, recursos, atención, material tenga que desplegar Europa, porque al fin y al cabo, lo hemos estado hablando antes con Laura, ¿no? Ucrania aquí es el underdog, es el pequeño, el que tiene que recibir una cantidad enorme de apoyo de parte de los socios occidentales para poder seguir luchando. O sea, si no fuera por el apoyo occidental, Ucrania hubiera caído ya. Yo creo que esa es una idea que yo tengo muy clara y que es algo que tenemos que tener presente. Entonces hay un gasto continuo que puede merecer la pena, por otra parte, ¿no? Puede tener su beneficio para Occidente, pero yo creo que también hay un límite en ese beneficio y un momento en el cual puede ser incluso detrimental en el futuro, no próximo, pero sí a medio o largo plazo, especialmente si se contempla, por ejemplo, el escenario de esa, por ejemplo, una manida tan hablada a menudo, invasión de Taiwán por parte de China, que se habla, pues, de escenarios a veces se especula sobre 2027. Sí, pero para preparar debidamente esa confrontación, ese escenario, de Estados Unidos tiene que poner su enfoque, su atención y sus recursos en Asia-Pacífico, no en Europa. Cuanto más tiempo esté invirtiendo en Europa todos esos recursos, todo ese material que está enviando, toda esa atención política, que al final también es un recurso valioso que no es fácil de medir, pero existe. Yo creo que eso también es perjudicial, que hay un punto en el cual, o sea, para mí, por eso el 2025 siempre es el año clave. Para mí, 2025, en el cual si la guerra se prolonga hasta ahí, Estados Unidos empieza a perder en vez de ganar, porque se está prolongando la guerra. Y aparte tenemos el hecho de que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, y eso es una cuestión fundamental. Sí, Ucrania está en una posición que ahora es favorable, pero si la contraofensiva no va bien, y que no hay que ser aquí bajar mal agüero ni nada al respecto, ¿no? Pero si la contraofensiva no consigue los resultados que se esperan, que al final, que ya hemos visto como en los últimos meses ha habido una bajada en las expectativas por parte de tanto los socios occidentales como las autoridades ucranianas diciendo, a ver, sí, pero a lo mejor no es tanto como se puede llegar a pensar. Si la contraofensiva no va bien, si no consiguen avanzar, esto va a tener un coste muy importante para los ucranianos, porque el año que viene va a ser mucho más difícil enviar apoyo militar de cualquier tipo que principalmente porque Estados Unidos, que es el principal fuente de apoyo militar, que sigue siendo indiscutiblemente, va a tener las manos mucho más atadas por la carrera presidencial, porque sea de más o de menos va a ser criticado por todas las partes, porque al fin y al cabo estamos en un momento presidencial y en eso consiste en buena medida en criticar lo que haga el gobierno, sea lo que sea. Entonces va a ser mucho más difícil para el gobierno estadounidense si no ha tenido, por así decirlo, un rédito claro en forma de una contraofensiva exitosa de Ucrania durante este año, el poder seguir, digamos, dando ese cheque prácticamente en blanco que ha tenido hasta ahora Ucrania. Y eso puede poner las cosas muy cuesta abajo, en mi opinión. Y también hay que recordar a Europa, que ha encontrado en Ucrania un motivo para limar asperezas y dejar algunas cuestiones pendientes en temas ambientales, algunas disputas de poder entre Alemania, Francia, Gran Bretaña y ahora Polonia, para ver quién lidera determinados temas de la agenda. La guerra en Ucrania, de alguna manera, suspendió un montón de cuestiones, también
la disputa en el Extremo Oriente, también la cuestión de entre India y China, en el mar de la China. Hay un montón de cuestiones que están tapadas o por lo menos están presionadas para no explotar por el conflicto en Ucrania, pero en cuanto no digo se resuelva, se encamina hacia una vía clara, inclusive Europa va a tener que entrar en algunos debates que tenía antes de la guerra, el debate energético, de las fuentes energéticas, el debate migratorio. Tienen un montón de cuestiones que tienen que empezar a resolver, como el rol de Hungría o qué hacer con los Balcanes, pero me parece que por ahora tenemos que ver qué pasa con Ucrania. Ucrania va a influenciar en cómo se trata ese escenario, y me parece que Europa encontró un motivo para unirse, claramente, pero no resolvió los temas de fondo, y es, para mí, en mi opinión, es una potencia más relevante que China, aún, por lo menos en el presente, tanto en lo político como en lo económico y como en lo militar. Se habla mucho de China, pero ustedes están hablando muy poco de Europa, y Europa, para mí, es el gran factor después de Estados Unidos, inclusive más que China. Yo siempre soy bastante pesimista respecto a Europa y sus posibilidades realmente, así que eso también afecta, ¿no? Pero lo cierto es que simplemente intervengo porque me tengo que ir, así que voy a hacer una presentación muy breve al respecto. Sin duda, el papel que tenga Europa puede contrapesar, por ejemplo, esa expectativa que tengo yo, al menos, de que Estados Unidos vaya a tener menos capacidad de estar inmerso en la cuestión ucraniana y en su resolución. Pero lo cierto es que Europa tiene ese problema de que sí, en potencial, tiene un potencial enorme, inmenso, inconmensurable prácticamente, pero sigue siendo una Europa que, a pesar de que ha encontrado razones para unirse, sigue sin estar unida. Tiene, digamos, que puede navegar en más o menos... El viento le puede llegar a la misma dirección, pero sigue habiendo cinco pares de manos disputándose el de hacia dónde gira exactamente el timón. Y mientras eso siga siendo así, por mucho potencial que tenga Europa, realmente no va a ser capaz de imponer su visión o ser tan determinante para lo que ocurra en adelante. Y bueno, con esto pues os tengo que dejar, chicos. Muchas gracias por invitarme, Alberto, y muchas gracias a vosotros. Un placer conoceros. Nos vemos en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Claro, y es que a Europa, lo que ha unido a Europa es el miedo a que la invasión se extienda. Exacto. Y el terror energético. Pero en realidad es que Europa es una Pangea desunida en muchos aspectos. Yo cada vez admiro más la existencia de la Unión Europea después de tantos años de vivir aquí, porque me doy cuenta de que logran entenderse siendo tan distantes y tan contrarios en muchos aspectos, ¿no? Y yo siempre he dicho que parte de la culpa de la invasión la tienen Alemania y Francia, porque avalaron unos acuerdos de Minsk que les importaba un carajo, hay que decirlo, les importaba un carajo, y dijeron, bueno, mira, ya sentamos a la mesa a ucranios con Putin, no va a pasar nada, y venga, nosotros a seguir con nuestra vida, porque Ucrania está muy lejos de Europa. Y nuevamente se equivocaron. Hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Claro. Bueno, es que por eso mi opinión, por lo menos vista desde América Latina, nosotros vemos los polos de poder desde una perspectiva que ustedes lo ven de adentro. Cuando uno analiza el comercio internacional, insisto, se fascinan con el peso unitario de Estados Unidos, con el crecimiento de China, pero no están viendo el poder tradicional de Europa. Y a mí me da la impresión que justamente esa desunión tiene un aspecto en este escenario que es muy fuerte. Vos lo acabas de decir. Hay dos modelos de estados multinacionales y dos modelos de administración, ¿sí? ¿Cuántas son? 30 y pico de países serán 50 nacionalidades, porque después tenemos, por ejemplo, en España los vascos, los gallegos, bueno, tenemos un montón, una pluralidad muy, muy grande. No es menor que la de Rusia. Hay dos modelos de manejar esa multiculturalidad, que es o el consenso de Bruselas o la autocracia de Putin. Claro. Siempre insisto que lo que está en discusión es cómo resolver las complejidades del mundo moderno, y Ucrania es simplemente una expresión bélica de esas dificultades que presenta el mundo.
Y es que a veces el modo en que se soluciona es el destino. Y entonces me parece que hoy se está definiendo más la personalidad europea a través del conflicto de Ucrania que en infinitas discusiones y cócteles que solían organizar en diferentes capitales europeas. Me parece que la guerra, Claro, de por alguna supuesto. manera, fue un polarizador. Claro, sí, 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 lo de Ucrania ha situado a Ucrania en Europa. Exacto, y le ha hecho preguntarse a Europa, y al final, ¿qué somos frente al peligro de la extinción? Porque tanto sea por el avance de Putin como por el riesgo de una escalada nuclear, también Europa se juega su existencia, también en su desintegración. Claro, por supuesto. Aquí se está jugando muchas cosas, ¿no? Y creo que el futuro de Europa, de Ucrania, va a definir muchos aspectos del futuro de Europa en general, de ese reequilibrio de fuerzas, del etnocentrismo de la Unión Europea y bueno, vamos a ver pues qué pasa. Sí. Y un aspecto más que también es importantísimo, y es que vos recién dijiste etnocentrismo. El eurocentrismo hizo que se olvidaran de la periferia. Creo que la huida de las tropas francesas de Mali y en general en América Latina, el desplazamiento de las inversiones europeas a manos de chinos, de empresas chinas, del gobierno chino o de Rusia también, Correcto. hablan de un abandono de la periferia y de las buenas relaciones y de las inversiones. Y también en ese sentido, Ucrania los interpela al decirles cuáles son sus responsabilidades exteriores finalmente. Es más importante Greta Thunberg que Lula. Claro. Decidan. Sí. Ese es un poco el debate. Es más importante Greta Thunberg que Zelensky, pero finalmente también hay un montón de otros países que siempre tuvieron una relación muy importante con el espacio europeo y que desde aquí les digo, se siente la ausencia con la presencia de chinos y rusos. Claro, por supuesto, y además eso lo vimos, eso que comentas, se vio muy recientemente con el tema de la pandemia, con la diplomacia de las vacunas chinas y la diplomacia de las vacunas rusas, que han llegado a ese tercer mundo, a esos países emergentes, a esa América Latina, es de todo, ¿no? Claro, y que los ha posicionado como, oye, mira, se han preocupado primero los chinos y los rusos por mandarnos las vacunas, que las de Pfizer, que, ¿no? La diplomacia de las vacunas ha sido, vamos, la estrategia más increíble que he visto en los últimos años, vamos. Sí, bueno, en nuestro país casi la mitad, en un momento era casi, sí, era casi la totalidad porque tanto Pfizer como Oxford estaban baneadas por un acuerdo entre la vicepresidenta y los rusos y los chinos, y eran casi todas vacunas chinas y rusas. Sí, claramente. Bueno, pero ese es el espacio que se abre ahora. Igual pasó en México. Y ese es el espacio que se abre ahora. Europa tiene que decidir tanto su vínculo con el mundo, si va a tener una sumisión o un trato de socio con Estados Unidos, que lo puede hacer, cuál va a ser su rol en otros escenarios, tanto en América Latina como en África, en las Áfricas, diferentes Áfricas, como en Medio Oriente, y creo que tienen muchísimo trabajo por delante, y yo me río de Greta Thunberg porque me parece que es un poco lo que simboliza la pérdida de tiempo en discusiones laterales, no digo inútiles, laterales, que demandaron mucho más tiempo que el necesario. Ya no importa si un jet o un avión de combate lo conduce una mujer o un hombre. Eso no es importante. El problema es que Alemania hoy se dio cuenta que no podía poner a volar sus aviones de combate porque había perdido el tiempo discutiendo tonterías. Claro. Pues yo me tengo que ir. Muchas gracias. Ha sido Nacho, Alberto, me ha encantado participar. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Al contrario, que estén bien. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, saludos.